Me corresponde, como siempre, agradecerles a los pueblos que nos reciben, el generoso pueblo latinoamericano, con amor y benevolencia. Migrantes, un programa con el corazón en las manos y los brazos abiertos. Queridos amigos, muy buenas tardes. En nuestro empeño de conocer detalles legítimos, detalles válidos de la migración venezolana, detalles de diferentes fuentes, hemos estado consultando en muchos momentos la literatura y las investigaciones que se han producido de ella, específicamente la del profesor Tomás Páez. El profesor Tomás Páez es un académico, catedrático venezolano que se dedicó desde hace mucho tiempo a la investigación venezolana y, si se quiere, fue uno de los primeros y más destacados investigadores que entregó resultados de la migración venezolana en el contexto de lo que ya se presentaba entonces como una crisis. Hoy día el profesor sigue muy activo y tiene equipos de investigación y observación en varias partes de América Latina, y aunque está en España, también seguramente dentro de este contexto de la migración, está muy actualizado en el contexto de lo que sucede en términos actuales, en términos reales de la migración venezolana. El profesor es profesor de Global Business School en cursos Analytics in Operation, profesor doctorado de Investigación, Innovación y Desarrollo y doctorado en Ciencias Sociales. Fue profesor de la Universidad Central de Venezuela, profesor también en España, profesor en Colombia, en Perú, y tiene un extenso currículum que por razones de tiempo no les vamos a mencionar todo acá, pero sí tenemos que decirle que las credenciales del profesor son extensas en términos de investigación. Profesor Tomás, honrados de tenerlo en este espacio con nosotros, le damos la bienvenida. No, al revés, mil gracias de verdad por el interés con el tema de la diáspora y además de eso por la invitación a participar en tu programa, de verdad muy agradecido. Muchas gracias, profesor. Hace mucho tiempo que sabemos de los datos que usted ha puesto de manifiesto en torno a la migración venezolana. ¿Desde cuándo se dedicó usted a la investigación de lo que es la migración venezolana en las últimas décadas? Esto que se puede ya señalar en contexto de crisis. A ver, nosotros comenzamos este trabajo en el año 2013. No había datos en Venezuela. De hecho, no sigue, carecemos de datos en Venezuela acerca de la diáspora. De hecho, tanto el señor Maduro, que acaba de reconocer que existen 600.000 personas en la diáspora, hasta el señor defensor del señor Maduro en Venezuela, el señor Tarek, le dijo a un periodista en Argentina que había retornado 1 millón de venezolanos. Entonces, bueno, pues si son 600.000, ¿cómo retorna 1 millón? Entonces ahí digamos, el gobierno venezolano no tiene datos públicos, tienen datos e información porque manejan la información de puertos, aeropuertos y puntos de control, ¿no? Nosotros comenzamos esto en 2013 y el primer obstáculo que conseguimos fue la data, dónde está la información de los venezolanos integrantes de la diáspora, y tuvimos que recurrir a nuestras organizaciones, y eso aparece reflejado en el primer y único estudio global, hasta donde yo sepa, de la diáspora venezolana, y ahí recogemos la información y la distribuimos por país. En ese momento había información, o logramos recuperar información de venezolanos en cerca de 60 países, y hemos actualizado la información ya no por país, porque los migrantes no llegan a países, los migrantes llegan a ciudades y regiones, llegan a Buenos Aires, a Córdoba, a Mendoza, a Callao, a Bogotá, a Lima, y es importante entonces entender la distribución de los venezolanos por ciudad, y es lo que hemos venido haciendo. Entonces trabajamos en los dos planos, y los datos actuales para nosotros, el observatorio, yo puedo hablar por ellos, estamos hablando de 6.700.000 venezolanos en 90 países y más de 300 ciudades. Sí, justamente ese es un dato muy interesante, y ese dato, esos números
se toman desde qué año? Desde el año 2013. Desde el año 2013. Antes del 2013 hubo migración que pudiese contarse dentro de esta cualidad de migrantes y refugiados. Bueno, cuando Venezuela entró en crisis económica, dice que era una crisis en comparación con la que tenemos actualmente muy, muy elemental, comenzaron a migrar algunas personas en porcentajes muy, digamos, ínfimos. Puedo decir que el 99.8% de la migración venezolana se produce desde el día 1 de la llegada del difunto presidente de Venezuela al poder. El mismo día que ganó las elecciones, comenzó graneado, primero lentamente, y luego frente a los eventos políticos que ocurrían, crecía, había picos, y en promedio hasta el año 2015 salían aproximadamente 120.000 personas por año, migraban. Fue sistemático, sostenido en el mundo, porque claro, hoy está concentrado en Latinoamérica, en los países latinoamericanos, pero la diáspora primero migró, el primer país de destino fue Estados Unidos, el segundo fue España. Luego eso se ha venido modificando en la medida en que el deterioro, el empobrecimiento y la miseria han crecido en Venezuela, ¿no? Claro, pero entonces ese número sumado ya al que usted termina de dar, que tiene del 2013, estaríamos hablando de 7 millones de migrantes venezolanos, migrantes y refugiados venezolanos que están fuera de Venezuela. Es que nosotros llevamos la data, digo, esta data la comenzamos a construir en el año 2013 y nosotros cada cuatrimestre producimos para el trabajo nuestro, es decir, nosotros trabajamos con la diáspora, la información que recabamos es un medio de trabajo, no es el fin en sí mismo, es un medio para saber dónde están, porque el trabajo nuestro consiste en articular a la diáspora con Venezuela y a Venezuela con su diáspora. Claro. Y entonces trabajamos con las organizaciones diaspóricas en el mundo. Entonces, hasta el año 2015 salían 120.000 personas por año, más o menos. A partir del año 2016, ese número se multiplica por 10, hasta el año 2019. Entonces salía en ese momento 1.200.000 personas, más o menos, números más, números menos, por año. Y en el contexto del coronavirus, el proceso se ralentiza, estamos hablando del año 2020, año 2021, pero no ha parado, digamos, se ha ralentizado, ha disminuido, pero no se ha frenado. E incluso se han producido reorientaciones en los procesos migratorios debido a los cambios que se están produciendo en la región, cambios políticos y sociales en la región. Sí, efectivamente. Argentina es uno de esos ejemplos. Y hay otros países como el caso de Perú que también genera ciertas inquietudes en la diáspora y hace que sigan orbitando. Y también hay un número importante de retornados. Usted lo decía, que Maduro había hablado de más de 1 millón, ¿no? Por supuesto que es una cifra bastante inconsistente, como usted lo señalaba, pero ¿a cuánto podría ascender esa cifra de retornados y luego de estos que retornan, que vuelven a salir, que el observatorio de la UCAP le llamó refluidos? ¿Esos números también los tenemos? Claro, fíjate, bueno, primero fue el defensor de Maduro, el cargo de defensor del pueblo, quien dijo que había 1 millón. Maduro dijo que había 600.000 y en la ONU en 2018 dijo que no había diáspora, ¿no? Y tan es así que ellos han dicho que las estadísticas venezolanas no reflejan los datos de la diáspora a pesar de tener los datos, a pesar de tener la información. En el año 2020, con el tema del coronavirus, retornan a Venezuela aproximadamente 120.000 personas, pero esas 120.000 personas de inmediato regresan, pero regresan acompañados, es decir, esas 120.000 personas que retornan a Venezuela regresan con 1.5 personas más, es decir, que estamos hablando de casi 300.000 personas que ellos se llevan consigo, porque cuando llegan a Venezuela enfrentan la situación: 1, no hay agua; 2, no hay formas de transporte; 3, no hay gasolina; 4, la moneda desapareció.
la economía venezolana está dolarizada. Quinto, se obstaculiza el ingreso de los venezolanos, incluso se puso horarios y montos. El gobierno en la frontera colombo-venezolana decía que nada más podían entrar los lunes, miércoles y viernes y una cierta cantidad. Es decir, es ponerle un freno para entrar en tu casa. Eso obligó a los venezolanos a entrar por trochas y luego cuando entraron les robaron los teléfonos y al mismo tiempo los acusaron de ser armas bioterroristas que traían el virus consigo para destruir Venezuela. Entonces, no es cierto que haya regresado 1 billón y además de aquellos que regresaron producto del coronavirus que llevó la estrategia de confinamiento y en consecuencia quienes vendían, quienes hacían vida en la economía informal, estamos hablando del 60% de la economía latinoamericana, tuvieron que retornar a Venezuela porque, bueno, enfrentaban una situación de no poder honrar los pagos de los apartamentos o viviendas o las habitaciones, pero cuando medio se solucionó el tema, inmediatamente se volvió a disparar al punto que se están yendo en este momento 1.000 y tantas personas día de Venezuela. Uh-huh. ¿Y están saliendo por cuál de las fronteras? Por todas. Están saliendo por las que pueden. La que tiene menores posibilidades es la aérea, porque la gente no entiende lo que ocurre en Venezuela. Para que tengan una idea, un profesor universitario, catedrático del más alto nivel, gana al mes $10 mes. Un pensionado gana, su salario es $1.60 mes. $1.60 mes. Eso significa que en Venezuela es necesario, para comprender el tema venezolano, es necesario crear una nueva categoría de pobreza agravada. No la de pobreza extrema, sino extrema plus. Porque la extrema se mide en unos $50 por día. Entonces, no es posible comprar un pasaje de avión, porque un pasaje de avión, por muy barato que salga en oferta, estamos hablando de $500, $600, implicaría para un profesor universitario 20, 25, 30 años de trabajo continuados sin utilizar recursos para pagar nada, sino destinados nada más al pasaje, esperando que el precio del pasaje se mantenga en los próximos 30 años, ¿no? Entonces, claro, la gente tiene que salir, 1, caminando, 2, en autobús cuando hay, 3, en embarcaciones pequeñas que son los peñeros, y esas son las opciones. Entonces, ¿cuáles dentro de esas opciones que hace? Bueno, camina por la frontera, y la frontera más cercana es Colombia, la otra frontera más cercana es Brasil. En peñeros, las fronteras más cercanas son Aruba, Curazao y Bonaire, Trinidad y Tobago, que queda a 30 kilómetros en el mar, sobre el mar. Entonces, por ahí salen las migraciones y luego se van derivando hacia abajo o hacia arriba. Incluso están pasando la selva del Dairén para llegar a Centroamérica y de allí a Estados Unidos. Entonces me estaba diciendo que todas las fronteras son propicias para la salida de los venezolanos y esto que usted narra de la imposibilidad de poder obtener un pasaje aéreo o un pasaje medianamente cómodo, incluso en autobuses, porque lo que nosotros entendemos y la información que tenemos es que cada alcabala genera una especie de aduana donde la gente tiene que pagar. Por lo tanto, para llegar a una frontera terrestre seca ya hay un costo muy importante. Ocurre por la frontera con Brasil y ocurre por la frontera con Colombia. Y esto ha generado eso que, en términos migratorios, las organizaciones de derechos humanos y de atención al migrante le han dicho los caminantes. ¿Es así? Bueno, sí, los caminantes, la gente que sale en pequeños botes que han perecido tratando de cruzar la frontera con Trinidad. Hemos tenido embarcaciones con 30, 40 muertos, que se dice pronto, igual con embarcaciones que han intentado viajar a Aruba o Curazao. Sí, digamos, tienes una migración de caminantes porque es la única fórmula, incluso desde Venezuela, porque en Venezuela no es solamente el problema de las aduanas que tú bien señalas, sino también es el tema de la inexistencia, de la carencia de gasolina y de la carencia de los repuestos para la movilidad del transporte. Estamos hablando de las gomas o cauchos, como se les llame en el país, estamos hablando de los motores, estamos hablando, digamos, las dificultades del transporte en Venezuela son muy grandes y por ello la gente tiene que viajar.
Pero es que además no es solamente que no tienes plata para comprar pasaje en avión, es que Venezuela tiene la menor cantidad de vuelos que desde Yacia que Haití, que era el país más pobre de Latinoamérica, que ya Venezuela le pasó a ocupar el primer lugar, ¿no? El lugar de miseria. Bien, profesor, los estresores que hay, por lo que la gente sale y los expulsores siguen aumentando desproporcionadamente día a día, pese a que hubo, con esta dolarización de facto, hubo una especie de reactivación de la economía. Hay otros que dijeron que estas muestras que daban de reactivación con la aparición de bodegones y otros centros de comercio tenían que ver más con actividades ilícitas que con una verdadera reactivación. Usted señala que diariamente están saliendo más de 1000 personas. ¿Qué se espera, aún con las negociaciones y las conversaciones que hay, qué se espera de la población venezolana? Bueno, una cosa es la población, otra cosa es el gobierno. Digamos, mientras nosotros tengamos este modelo que ha destruido de manera inmisericordia a la gente, y pues, yo tengo un programa de radio, entrevistábamos hoy a los pensionados y los jubilados fuera de Venezuela que llevan 5 años sin cobrar sus ingresos, pero además en países que tienen acuerdos binacionales con Venezuela. Mientras el modelo siga, mientras este régimen siga, de ellos no es posible esperar ninguna atención, sino desprecio a sus ciudadanos, los que están dentro y los que están fuera. Y no es posible esperar sino mayor deterioro. Claro. ¿Gracias a qué sobrevive la población venezolana? Bueno, una de las cosas es las remesas. Las remesas en algún momento es el primer rubro de ingresos del país, por encima del petróleo. Porque la caída del petróleo, la destrucción de la actividad petrolera ha sido tremenda. Estamos hablando de que estamos rondando los 500.000 barriles. El último informe OPEP indica que subimos 25.000 barriles diarios. Es muy complicado poner a producir algo después de que se ha destruido de la manera en que se ha destruido. Entonces, sí, pregunta. No, porque justamente como usted lo estaba mencionando, en tiempos de democracia, ¿cuál era la producción de petróleo que se tenía en Venezuela? 3.400.000 barriles cuando llegó este gobierno a ejercer el poder. Y esa producción pasó a 500.000 barriles, ha llegado incluso a caídas de 400.000 barriles, y los ingresos de los aportes que implican las remesas es lo que mantiene a un importante segmento de la población sobreviviendo. Son los $20, los 10 pesos, los 15 euros que se envían a los familiares, que multiplicado por los bolívares, que no valen nada, bueno, permiten comprar la comida, permiten reparar la nevera o el refrigerador, el carro, el automóvil, la computadora, son los teléfonos inteligentes de tercera generación que van llegando también, porque se envían equipos, medicinas, alimentos, etcétera. Entonces, cuando uno hace el monto total, las estimaciones las sitúan entre 4.000 y 6.000 millones de dólares el ingreso que percibe Venezuela, los venezolanos y los familiares y amigos vía las remesas que envían los venezolanos. Si usted me permite, profesor, vámonos a una pausa y enseguida volvemos para seguir escuchando sus relatos sobre la diáspora venezolana y los datos, los hallazgos suyos en la investigación que ha realizado durante todo este tiempo.